Vamos a continuar con la mañana en Mar del Directo, en este caso con nuestro especialista de mentes, que no es lo mismo que especialista de mente, una vez puede hacer mucha diferencia. Está con nosotros el psiquiatra, el doctor Pablo Bolognesi. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? La importancia del lenguaje, La importancia del lenguaje, siempre jugamos, nos escribimos aparte, vamos charlando sobre el tema que vamos a hablar, y siempre jugamos con este tema del que hacemos en la presentación, y después hacemos cualquier otra cosa. Obvio. Doctor Bolognesi. Sí. El tema de hoy me parece de película, medio de acción, de fantasía. Yo no sé si esto es real o no, así que vamos a ahondar en este síndrome del acento extranjero. ¿De qué va? Bueno, primero es una enfermedad rara. Cuando digo rara, estamos hablando de menos de 100 casos en el mundo. O sea, realmente es algo muy excepcional, pero existe. Si me permitís, antes de contarte de qué se trata este síndrome, te cuento el caso más como emblemático que existe, que fue una joven noruega que se llamaba Ingrid o Astrid, no recuerdo el nombre exactamente, que en la Segunda Guerra Mundial sufre una lesión cerebral durante un ataque aéreo, un bombardeo. Cuando se recupera, queda con esta secuela. Ella habla noruego, que era su lengua materna, pero con un acento extranjero. Pero no cualquier acento extranjero, acento alemán. Qué peligro. Alemania era el país enemigo, Noruega estaba ocupada por alemanes, con lo cual tuvo un montón de complicaciones. Sí, muchísima mala suerte. Claro. Muchas complicaciones, porque al padecimiento propio de la secuela hubo que sumarle el padecimiento de ser sospechosa de ser una espía o una alemana infiltrada. Bueno, la verdad que en esa época no se conocía mucho. Había sido descrito en 1907 el síndrome, pero con tan pocos casos que no. Claro, un peliculón. ¿De qué se trata el síndrome del acento extranjero? Es un trastorno del habla. Bien. En el cual hay alteraciones en la melodía, en la entonación y en el ritmo al hablar. Vos que sabés de música vas entendiendo de qué estamos hablando. Y también en la posición, en la ubicación de la lengua, del órgano lengua en la boca, cuando una persona está hablando. Esto genera, obviamente, que esa persona cuando habla suene extraña, ¿no es cierto? Bien, o sea que esto no tiene nada que ver con, no, lo que pasa es que tenía abuelos alemanes y escuchó el alemán, no. Es un trastorno mecánico. Es un trastorno mecánico, exactamente. Claro. Acentúan en distintos lugares las palabras, a donde se acentúan normalmente. Por ejemplo, en vez de decir interesante, pueden decir interesante. Claro. ¿No? Distorsionan las sílabas, las vocales, alteran, cambian consonantes u omiten consonantes. Entonces, si bien están hablando el idioma normalmente, producen lenguaje, comprenden lenguaje, lo hacen con esta entonación y este acento tan raro que hace que parezcan extranjeros. Esto es consecuencia de una lesión cerebral, no aparece de la nada. La lesión puede ser por un accidente cerebrovascular, por un traumatismo de cráneo, lo más frecuente, a veces por otras causas, por ejemplo, no sé, esclerosis múltiple, pero insisto, es muy raro. Es una lesión que ocurre en los centros que regulan el habla, que se encuentran lóbulo frontal, lóbulo temporal del hemisferio dominante, que en la mayoría de la población que es diestra es el hemisferio izquierdo, ¿sí? Esta es una lesión extraña, leve. Lo más habitual cuando se lesionan estos centros es las alteraciones, las afasias, la alteración para producir lenguaje, para hablar, la afasia motora, o para comprenderlo, la afasia semántica, o la mixta. Acá producen, comprenden, pero hablan suenan raro cuando hablan, y generalmente a los días, semanas, a veces meses va revirtiendo, porque es una lesión leve, se desinflama y recuperan el acento original. Podría tranquilamente ser un tartamudeo en lugar de ser un acento que parezca extranjero, ¿no es cierto? Porque más o menos la mecánica es similar. Es una alteración motriz, sí, pero esto es muy particular, este síndrome. Se habla también de personas que se despiertan un día o después de un accidente o algo así, que hablan un idioma extranjero y desconocen, por ejemplo, su idioma original, su lengua materna. ¿Esto es posible o esto ya pertenece al mundo de la ficción? Al mundo de la ficción. No es posible. Sí. También es muy raro. ¡Qué desilusión! También es muy raro. Sí, ¿para qué hacemos la nota? Claro. No, es muy raro también. Hay un caso reciente de un chico australiano que se llama Ben, este sí recuerdo el nombre, que tuvo un accidente automovilístico grave, queda en coma una semana y cuando se despierta empieza a hablar chino mandarín. Sí, directamente. Bien. Y no podía hablar inglés, que era su lengua natal. No es único caso en el mundo. Un norteamericano comenzó a hablar sueco, un croata que comenzó a hablar alemán. No es que ellos no conocían el idioma, que sería como lo más extraño, ¿no? Hizo, no sé, un viaje astral, aprendió un idioma mientras estaba en coma. No es así. Él ya sabía hablar chino mandarín,
pero la lesión ocurrió en el sector donde se almacenaba el lenguaje natal, la lengua materna, preservándose la zona donde se procesa el aprendizaje de un nuevo lenguaje que no sabemos tan claramente qué zona es. Igualmente, esto no ocurre siempre. Este chico después volvió a hablar, fue muy famoso porque él empezó a conducir en Australia un programa en chino. No, hecho para residentes en Australia que eran chinos, y se enamora de una china y se casa con una china, por eso cobró tanta notoriedad. Pero hubo otros casos en el mundo y después fue recuperando su lengua natal. Pero son casos emblemáticos porque, a ver, no todo el mundo que sufre una lesión cerebral en áreas del lenguaje y no puede hablar su lengua, claro, aunque sepa otro idioma, pasa a hablar ese otro idioma. No, la mayoría no pasan a hablar ningún otro idioma, saben otro idioma y tampoco pueden hablarlo. Bueno, esto nos da una pauta de que el cerebro es realmente un órgano muy misterioso, muy interesante y del cual sabemos muy, pero muy poquito. También nos has dejado muy lindos puntapiés para grandes películas. Doctor, claro, sí. Muchísimas gracias. De nada, gracias a vos. Con nosotros, entonces, hablando en este caso del síndrome del acento extranjero, el doctor Pablo Bolognesi.